¿Qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente aquí estamos en el Grupo Ciencias con el curso de lenguaje para poder hablar ahora sobre la morfología. La morfología es un tema muy importante debido que ha sido motivo en muchas ocasiones en los exámenes de admisión de San Marcos, pero no solamente por ello, sino que la morfología me va a ayudar, me va a permitir también entender la estructuración de las palabras, cómo se forman las palabras y principalmente reconocer a estas como si fuera prácticamente un juego. No es difícil, entonces podemos aprender. Veamos, morfología. En primer lugar, es un componente o es una parte de la gramática. Recordemos que la gramática tiene principalmente 4 elementos o 4 partes, que son la fonología, la morfología, la sintaxis y la semántica. Principalmente son esos 4 elementos. Cuando hablamos nosotros de la morfología, hay que tener en cuenta lo siguiente. En primer lugar, si nos vamos al aspecto etimológico, morfo proviene del griego y morfo quiere decir o nos da la idea de forma, ¿entendido? La idea de forma. Y logía proviene de logos o logos, que quiere decir noción o estudio. En ese caso, morfología estudiaría la forma. Pero cuando hablamos de la forma, estamos en sí hablando de la formación. Es decir, cuando hablo de forma no me refiero al tamaño, a la extensión, obviamente, de la palabra, sino cómo es que ésta se va estructurando dentro de ella misma. Entonces, dice aquí que es el componente o parte de la gramática que estudia la forma y la estructura interna, o sea, dentro de sí, cómo se va formando, cómo se va estructurando una palabra. ¿Queda claro? Entonces, cuando yo tengo palabras como esta, miren lo que vamos a ver antes de mencionar. Veamos ahí, mar, mares y marino. Tengo 3 palabras. Si yo me guío de esas 3 palabras, yo diré esto. La palabra mar tiene un plural, mares, y marino es una palabra que proviene de mar. Entonces, entre ellas hay una base significativa común. Si yo digo marino, marino es que proviene de mar. Si digo mares, es el plural de mar. Y todo ello tiene como una base significativa a la palabra mar. Entonces, hay un significado incluso para la palabra mar. Gran extensión de agua. Y puedo dar muchas más características. Es así entonces que las palabras se van estructurando. ¿Entendido? ¿Cómo se estructuran? Veamos aquí. El morfema es la mínima unidad con significado gramatical. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Quiere decir lo siguiente, que la unidad llamada morfema es aquella que contenga mínimamente significado gramatical, o sea, de género, número, etc. Veamos, en primer lugar, el morfema es mental, es una idea. El morfema en sí está en la mente. Todas las palabras, no olvidemos, están en nuestro cerebro, en nuestra mente. Es ahí donde se encuentran organizadas. El morfema es frecuente, quiere decir que aparece con constancia. Vamos a ver. Entonces, en la palabra mar, mares y marino, la base significativa, la base de la palabra es mar. Entonces, mar, mares, marino, comparte una estructura. Esa estructura, diremos lo siguiente, esa estructura aporta el significado básico de la palabra, el significado entendible, lo que hace que yo entienda de qué estoy hablando. Ese significado que aporta el sentido o significado básico se le llama morfema lexical. Entonces aquí
encuentro un morfema que es mar, mar y mar. Y este morfema, como aporta el significado básico de la palabra, se le va a llamar morfema lexical, abreviando ML. ¿Entendido? En este caso, se sobreentiende que mar está en singular. Se sobreentiende que es el mar, que está en género masculino. Es decir, aquí se sobreentiende que hay género y se sobreentiende que hay número. ¿Entendido? No están especificados en la palabra. Son tácitos o sobreentendidos. En cambio, en mares, puedo separar aquí mediante un guión, subrayamos esto y esto me señala número. Mares me señala número, esto me señala número N. PL, voy a decir, ¿qué cosa es PL? Plural. Y esta información, atención, si no es lexical, ¿qué dice aquí? Aporta el significado de accidentes o flexiones, como cuáles: género, número, persona, tiempo, modo, aspecto. Lo que señale accidentes o flexiones se le conoce justamente como morfema flexivo. El morfema flexivo, también conocido como gramatical flexivo. Y hay dos tipos, uno llamado simple y otro llamado amalgama. Amalgama solo sucede para verbos, ¿entendido? Por lo tanto, esto aquí es un M de morfema, F de flexivo, un morfema flexivo simple, que señala en este caso número plural. Muy bien. Y la siguiente palabra es marino. En la palabra marino separaré mar de hino. Pero hay un detalle, puede haber marino, marina. Por lo tanto, sé que esta O me da la idea de género masculino, y si me da la idea de género, pertenece a esta estructura. Entonces esto es un morfema flexivo que señala, en este caso, género masculino, abreviando GM. Me está quedando esta parte de la palabra, esta estructura, me está quedando in. Pero ese in, mar, inno, este in no encaja en los flexivos. Ese in encaja aquí, en los gramaticales derivados. ¿Y cuáles son los derivados? Los derivados son aquellos que aportan significados distintos a los flexivos. Esto no indica flexivo, es distinto. ¿Qué cosa indica? Por ejemplo, gentilicio, lugar de procedencia. Oficio, actividad que realiza. Colectivo, grupo. En este caso, ya que no puede ser un flexivo, diremos que es un derivado. Marino, un derivado de oficio, se puede decir, que se dedica a la actividad en el mar. ¿Entendido? Es un marino. Por lo tanto, hemos visto aquí que la morfología estudia la estructura de la palabra. Primera palabra, mar, está estructurada por un lexema, también llamado morfema lexical. Morfema lexical, o también conocido como lexema. Otros lo conocen como raíz, porque es la parte básica de la palabra, aporta el significado netamente de la palabra. Entonces, lo mínimo que debe tener una palabra es un morfema ¿de qué tipo? Lexical. Lo mínimo que debe tener, repito, es un morfema lexical.
¿Entendido? El morfema gramatical flexivo indica género, número, persona, tiempo, modo, aspecto. ¿Entendido? Y si no indica ninguno de ellos, tiene que ser un morfema del tipo derivado. Pero siempre el morfema debe contener algún tipo de significado. Veamos aquí, mar es el significado léxico de la palabra, de ahí que sea morfema lexical. En el caso de mares, mar contiene el mismo significado, y el caso de es o es tiene significado de número plural, flexivo. En el caso de marino, la o, flexivo de género masculino, y en el caso de derivado, que indica el sentido o significado de oficio. Por lo tanto, es así que nosotros podemos determinar las clases de morfemas por su contenido, es decir, contenido significativo. Muy bien. Aquí tenemos entonces otros ejemplos. Veamos. En el caso de la palabra gato, gata y gatito, ¿qué es lo primero que se debe buscar? La base, el elemento principal, el significado mayor. El significado mayor es el significado léxico de la palabra. El que da el sentido a toda la palabra es el lexema, lexical. Vamos a ver. Y no te olvides que el morfema, aparte de tener significado, es frecuente. ¿Qué cosa quiere decir frecuente? Es constante, va apareciendo. Digo, gato, gata, gatito, gatuno. Y hasta se crean personajes, Gatúbela. Y en todos ellos, ¿qué es lo que se presenta en común? Veamos lo siguiente. Gat, gat y gat. Por lo tanto, este viene a ser mi morfema llamado lexical. Morfema lexical, morfema lexical. O simplemente llamado lexema, también raíz. Muy bien, continuamos, un guión por aquí, guión aquí y también aquí. Ahora vamos a continuar. ¿Qué tenemos? La O. Esta O, gato, y aquí tenemos gata. Esa O y esa A respectivamente me da la idea de género. Entonces, si da la idea de género, número, etcétera, es flexivo. Entonces anotamos aquí morfema flexivo. Aquí anotamos morfema flexivo. Entre paréntesis, que indica GM. ¿Qué es GM? Género masculino. En este caso, la A indica GF. ¿Qué es GF? Género femenino. Entonces, tenemos ahí la palabra gato y gata descompuesta en morfemas. Nos queda otra palabra, gatito. Vamos a hacer lo siguiente. Separamos it de la O. Vamos a ver por qué hacemos eso. Si yo elimino el it, quitamos esto, nos va a quedar la palabra gato. Esa es la palabra, gato. Entonces, esta O me indica género, al igual que la palabra primera. Entonces, esto sigue siendo género masculino, pero no voy a obviar it porque está presente. Ese it, si no señala flexivo, es un morfema derivado, no te olvides. Y si es un morfema, el morfema que debe contener significado. Y ese it es un morfema derivado cuyo significado es diminutivo. ¿Queda claro? Entonces, hasta aquí podemos ver que la morfología estudia la estructura interna de la palabra. La palabra gato, gata, gatitos, se ha estructurado por morfemas. Siempre está presente el morfema lexical porque es la base, la raíz de la palabra. Y el morfema flexivo también aparece siempre. Incluso aparece cuando no lo ves. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, en la palabra mar. Mar es lexema y es palabra a la vez.
pero el género es masculino y el número es singular. No está especificado con un morfema, pero se sobreentiende. ¿Entendido? Por lo tanto, aquí sí podemos determinar el género, ¿no es cierto? Podemos determinar a través de una O o de una A. ¿Entendido? Entonces, justamente eso es morfología. La estructura al interior de una misma palabra. Muy bien, y como dijimos, es como un juego. Empiezo con un juego de palabras, ¿entendido? Empiezo con un juego de palabras y determino el lexema y luego el resto de integrantes de la palabra. Muy bien, para este caso, ahora vemos la palabra zapato, zapatitos, zapatón. ¿Qué es lo que sucede? Nuevamente debo aquí realizar primero la búsqueda de el lexema. El lexema, recordemos, o morfema lexical o raíz en la base de la palabra, es decir, cuál contiene el significado mayor. Recuerda que es frecuente, es constante. Entonces yo leo con atención: zapato, zapatitos, zapatón. ¿Qué es lo que sucede ahí? Busco el lexema. En primer lugar, recuerda que luego se busca el flexivo. Recuerda que el flexivo se encuentra marcado o se encuentra no marcado. Marcado cuando está expreso por una O, por ejemplo, masculino, por una A, por ejemplo, femenino. Ahora, no necesariamente debe haber una contraparte. Por ejemplo, si digo casa, existe caso, pero casa tiene un significado, una construcción, una edificación, y caso es un hecho o un evento, y no es su opuesto. Pero casa, esa A, es la marca de femenino. ¿Cómo lo puedo corroborar? Porque sé que acepta el artículo la casa. ¿Cómo sé que caso es masculino? Porque esa O es el caso, pero no se refiere a lo mismo. Hay que tener cuidado de todas maneras con ello. Entonces, si digo zapato, zapatitos y zapatón, voy a encontrar aquí una parte que es la siguiente. Voy a encontrar zapat, zapat y zapat. Vamos a dividirlo hasta ahí. Luego un guión y un guión. Hasta este momento hemos encontrado al morfema lexical o también llamado lexema o raíz. Listo, contiene el significado mayor de la palabra. Ahora nos queda de este lado, vamos a ver, nos queda una O. Entonces, esta O me indica morfema flexivo de género masculino. Ten en cuenta que está marcando el género, porque es el zapato, ¿entendido? Por lo tanto, lo considero morfema flexivo, género masculino. Entonces, si digo zapatitos, miren lo que vamos a hacer. Vamos a hacer lo mismo. Tengo zapat y si quito el it, me queda zapatos. Si quitara la S, solo zapato. Entonces tendría ahí el caso de la palabra zapato, tal como está arriba. Entonces, ¿qué hacemos? Separo esa O, que ya sé que es morfema flexivo de género, pero también separo esta S. Y esta S también es morfema flexivo, pero ya no señala el género, está señalando número. Y luego me está quedando esta parte, it, que no es ni género ni es número, por lo tanto es morfema derivado. Y este it, ¿qué es lo que me está señalando? ¿Cuál es el significado? Si el morfema debe tener significado. Para este caso, el significado es diminutivo. Da la idea de pequeñez, disminución. Si digo zapatón, aquí me queda la palabra om. Y este om no es ni género ni es número. Entonces no me hago problemas. Si no es género ni número, es morfema derivado. Y si es morfema, debe poseer significado. Ese om tiene significado de aumentativo, incrementa. Por lo tanto, zapatón tiene dos morfemas, uno lexical y uno derivado. ¿Qué estamos haciendo ahí?
de morfología. ¿Qué es morfología? Analizar la estructura, cómo se ha formado la palabra. ¿A través de qué? De morfemas. Eso es. Muy bien. Pasemos al siguiente caso. Tenemos la palabra pan. Entonces, voy a dejar suelta esta palabra, pan. La palabra pan da a entender un significado, un alimento, ¿no es cierto?, elaborado de harina, etc. Entonces, este viene a ser el morfema lexical. Entonces, por eso hemos dicho que lo mínimo que debe haber para constituir palabra es un morfema lexical. Y a este se le pueden añadir morfemas gramaticales. Flexivo, cuando indican género, número, persona, tiempo, modo, aspecto. ¿Entendido? Y el otro es derivado, cuando no indica accidentes, pero sí otro tipo de significado. Muy bien, ahora veamos aquí, panera. Vamos a ver nuevamente que pan es el morfema lexical. Dejemos por el momento ahí lo que queda, era. Tengo panadero, subrayo pan, sabemos que es el morfema lexical y lo separamos ahí, nos queda adero. En el caso de empanadas, subrayo pan porque sé que es el morfema lexical y en este caso delante me queda en y después me queda hadas. Listo. Lo primero es encontrar al morfema lexical. Vamos con el flexivo. En el caso de pan, se sobreentiende que está en singular y se sobreentiende que es masculino. ¿Entendido? Muy bien. Ahora, tanto el género como el número aquí quedan implícitos. ¿Entendido? No están marcados propiamente, escritos, vamos a decir. Si digo panera, yo sé que es la panera. Entonces esta A me indica o me señala que es femenino. Por lo tanto, esto de aquí diremos que es morfema flexivo y me queda ¿de acuerdo? Yo digo panera. ¿Entendido? Ese me indica que contiene, como un recipiente, algo así, que contiene panes en este caso. Entonces sería morfema derivado. Si no es género ni número, se considera morfema derivado. Tengo panadero, el panadero. Entonces, esta O me indica morfema flexivo. Ahora tengo por ahí y at. Este ¿no es cierto?, es que contiene los panes. Entonces, este ya sé que es morfema derivado. Me queda at. Entonces, ya que no es género ni número, es otro morfema derivado, at. ¿Y saben qué? Hemos dicho que los morfemas son frecuentes. Este morfema aparece aquí también, y va a aparecer en otras palabras, como en lechero, cartero, librero. Aparece constantemente o de manera frecuente en muchas palabras y siempre como morfema derivado. Yo digo niño, termina en O, marca de género. ¿Entendido? Yo digo la palabra gordo, O. ¿Entendido? ¿Qué sucede? Que esa O es una marca de género masculino, es un morfema, es frecuente. Muy bien. Ahora, cuando digo empanadas, volvamos a nuestro caso. Pan es el morfema lexical. Delante, miren, me está quedando en. Luego me está quedando, ya aprendí, at, es un morfema derivado. Aquí también aparece la A, ya sabemos que indica, ¿no es cierto?, género, y la S que indica número. Entonces diré lo siguiente: luego del lexema se busca lo flexivo. Entonces la A es morfema flexivo de género, S morfema flexivo de número plural,
Ad no es género ni número, ya sé que es derivado, y en este caso em, que tampoco aporta la idea de género ni de número, por lo tanto es derivado. Y listo, hemos descompuesto en morfemas a la palabra empanadas, la estructura interna, es decir, dentro de ella misma. Muy bien, y justamente todos los flexivos que hemos encontrado o son género o son número, expresan una idea, ¿entendido? Una idea dentro de sí. Les digo pues que hay un caso especial de flexivo, se le llama flexivo amalgama y solo aparece con los verbos. Toda palabra que sea un verbo va a llevar morfema flexivo amalgama. Amalgama es un morfema que a la vez contiene varios dentro de él. A ver, veamos. Cuando tengo comí, sabemos que el lexema, en los casos de palabras que son verbos, vamos a las formas ar, er, ir. Ar, er, ir. Quitamos ella. Nos queda, en este caso de comer, quitamos er, me queda con como morfema lexical. Y esta I que está solita, vean ahí, esta I va a ser morfema flexivo llamado en este caso amalgama. Y en el caso del amalgama es un morfema flexivo que a la vez señala varios. Lo que pasa que este amalgama me da a entender que comí yo, primera persona. Si dice comí, esa I está señalando tiempo pretérito o pasado. Si comí, la acción se terminó o culminó. Se le llama aspecto perfecto. ¿Entendido? Es una acción ya real, concreta, se realizó. Entonces está en modo indicativo. ¿Queda claro? Muy bien. Entonces, hasta ahí también podemos decir, nos faltó algo, el número, ¿no es cierto? Que esto de aquí, comí yo, primera persona, una sola, número singular. Por lo tanto, hemos visto que en comí, esa I es un morfema flexivo. Y se le llama amalgama porque dentro de él, ¿no es cierto? Como toda amalgama o mezcla, hay varios elementos dentro de uno solo. Dentro de un solo morfema. Muy bien. Muy bien, en este caso vamos a hablar ahora de los morfemas en cuanto a su posición. La posición que asumen o que toman en cuanto al lexema. Hemos visto y hemos dicho que el lexema es la parte fundamental de la palabra. Es el morfema básico, la raíz, aporta el significado léxico en sí de la palabra. Entonces, cuando los morfemas están prácticamente adheridos o se juntan a él, van a tomar un nombre respectivo. Primero, que por su posición ante el fijo. ¿Por qué fijo? Porque siempre aparece. Es el lexema. Entonces, tendremos lo siguiente. Veamos este esquema. Entonces, tendremos a los llamados prefijos. Se va a llamar prefijo a todo aquel morfema que se ubique antes del lexema. Tendremos sufijo y se le va a llamar así a todo morfema que esté ubicado después del lexema. Ahora vamos a encontrar al infijo. El infijo es aquel que parte al lexema, es decir, se incrusta, digamos, en él, en la parte central y lo deja partido, digamos. Ahora, puede aparecer también unos morfemas llamados interfijos. Estos interfijos
entre, van entre el prefijo y el lexema, o entre el lexema y el sufijo. ¿Entendido? Ahora, cuando aparezca tanto el prefijo como el sufijo rodeando al lexema y de manera necesaria, vamos a ver con ejemplos cómo, se le va a denominar a ese prefijo y sufijo circunfijo o también morfema discontinuo. Veamos entonces los ejemplos. Empecemos con el prefijo. ¿Qué es prefijo? Aquel morfema que se ubica antes del lexema. Tengo la palabra bicolor. Yo tengo la palabra color, colores, coloreado, colorear, colorido. ¿Qué es lo que se repite constantemente en esas palabras o formas? Siempre se va a repetir, veamos ahí, yo digo color, colores, colorido, colorear. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que esta porción, color, siempre va a estar presente. Por lo tanto, color viene a ser el morfema lexical. ¿Queda claro? Muy bien. Ahora, un guión. Me queda delante bi. Entonces, bi no indica género, bi no indica número. Por lo tanto, es un morfema ¿de qué tipo? Es un morfema derivado. Y este morfema derivado, al ubicarse antes del fijo, va a asumir el nombre de prefijo. Este va a ser un prefijo. Muy bien, eso es, y esto lo hemos colocado aquí para entender cómo ubiqué al lexema. Si digo estudioso, proviene de estudiar, estudi, ahí, entendido, vamos a llamarlo nuestro morfema lexical y nos queda oso. Pero recuerda, estudioso, esta O es morfema flexivo, señala género masculino. Ahora, os, no es género, no es número, que viene a ser morfema derivado. Ese os es que se inclina a, lo estudioso, se inclina al estudio. Entonces podemos ver aquí que estudia es el lexema y luego nos queda os derivado y la o flexivo. Si yo uno ambos, ¿no es cierto? Los uno a estos dos, ¿qué es lo que sucede? Esta estructura, al aparecer después, le vamos a denominar sufijo. Listo, tengo el sufijo. Continuamos. Tengo la palabra informado. La palabra informado proviene de informar. ¿Entendido? Entonces, quitamos ar. Recuerda que si proviene o tiene forma verbal, se extrae ar, se extrae er y se extrae ir. Me queda aquí el morfema lexical. Separo por aquí, me queda ado, pero recuerda que esta O me está señalando morfema flexivo. Ya hemos visto que este morfema es frecuente, es constante. Ad es morfema derivado. Entonces, esto que está aquí después del lexema lo vamos a conocer como sufijo. Muy bien. Entonces, hasta ahí estamos viendo la presencia del prefijo y del sufijo. Vamos a hablar ahora del infijo. El infijo es aquella forma que se incrusta para partir al lexema. Veamos aquí, tenemos la palabra Anita, pero esta palabra proviene en sí del nombre propio Ana. A ver, entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede lo siguiente, que la estructura del nombre es toda ella, es decir, Ana, por completo. Entonces, si me doy cuenta, si Ana viene a ser todo el morfema lexical, toda la estructura, miren qué pasó acá, an, y ahí está.
Esta es la estructura original. ¿Qué ha pasado? Ha pasado que aquí, miren, se ha incrustado justamente esta parte, it. Entonces está partiendo, si nos damos cuenta, al lexema. Entonces aquí encontramos al llamado infijo. ¿Entendido? Ese es el infijo. Muy bien. Ahora, si yo tengo la palabra azuquitar, que es una palabra muy interesante, vamos a ver qué es lo que sucede. Primero, veamos de dónde proviene azuquitar. Paso 1, siempre buscar al morfema lexical, a la raíz. Paso 2, a los flexivos. Si están marcados, los señalo. ¿Entendido? Luego, lo que va quedando es morfema derivado, siempre y cuando vaya analizando siempre. Veamos aquí, la palabra azúcar. Profesor, quito ar, azúcar es lexema. No, eso se practica solo cuando la palabra provenga directamente, o sea, un verboide. Amar, jugar, beber, tener, partir, reír, eso sí, pero azúcar no, pues. Por lo tanto, todo esto, date cuenta, azúcar es un lexema. A ver, profesor, si es cierto, usted había practicado acá con color. Color, colores. Colorido, colorear. Color se quedó ahí como lexema. ¿Entendido? Y después de él van apareciendo sufijos, ¿no es cierto? Entonces el lexema se constató. Aquí, en azúcar. Azúcares. Uy, sigue estando presente azúcar. Azucarado, sigue estando presente azúcar. Por lo tanto, azúcar, ¿qué es? Es el morfema lexical. ¿Queda claro? Entonces, aquí, azúcar, se sobreentiende que está en género, ¿no es cierto? ¿Qué género está azúcar? Es el azúcar, ¿no es cierto? O la azúcar. ¿Cómo es? El género masculino. ¿Entendido? Ahora, algunos dicen no, es femenino. Y eso está en un debate tan grande. Pero no hay problema. Es ambiguo. Se puede usar ambas formas. ¿Entendido? Pero el género está implícito aquí. El número, eso sí, más fácil, es singular. Entonces, el género y el número siempre van a estar presentes. ¿De acuerdo? Siempre van a estar presentes. Lo que pasa es que a veces aparece marcado y a veces no está marcado propiamente. Entonces, en este caso, azúcar es el morfema lexical. Pero aquí en azúcares, un guión, y mira qué va a pasar. Esto de aquí indica plural. Esto es morfema flexivo. Acá sí está propiamente escrito. En el caso de azucarado, profesor, ya aprendí, ya hemos visto. Entonces, esta O es morfema flexivo y luego tenemos aquí el ad, que hemos visto constantemente que es un morfema derivado. No hay problema entonces. Me voy a la palabra azuquitar. Entonces ya sé que el lexema es azúcar. Ahora, ¿viste este caso de Anita, Ana? Ana es toda la palabra y el id apareció. Profesor, o sea que aquí el lexema es azúcar. Así es, mira, vamos a hacer algo análogo, es azúcar. Y mira qué pasó acá, azúcar. Y mira este it, es el mismo caso. Ahora, si nosotros eliminamos el it en Anita, dice Ana. Si eliminamos aquí, dice azúcar. Profesor, pero esto de aquí, pero no te olvides de algo, esto que está aquí está representado por una Q, pero al pasar al fonema, esto no es cierto que es este fonema. Ajá, por lo tanto, si dice azúcar, no azúcar, pues. Entonces, este I es un ¿qué? Es un I fijo. Muy bien. ¿Entendido? Profesor, pero hay tilde, por supuesto, porque en el plano ortográfico es palabra grave, acaba en R y por eso lleva tilde. Ah, ya. Entonces, ahí está. ¿Entendido? Ya ven qué interesante es jugar prácticamente con las palabras. Ahora, vamos a ver aquí. Hasta el momento hemos visto el prefijo, el sufijo, el infijo. ¿Qué nos falta? El interfijo y circunfijo. Veamos aquí, en la palabra ensanchado.
¿De dónde proviene esta palabra originalmente? ¿Cuál es el origen de todo? Ancho, ancha, anchar. Entonces miren, aquí vamos a separar anch, esto que está aquí, viene a ser mi morfema lexical. Ahora también hemos aprendido, esto lo hemos visto constantemente, y si es constante, es frecuente, es un morfema. Entonces esto es un morfema. En primer lugar, la O flexivo señala género masculino, y esto es morfema, ¿qué cosa? Derivado. Ahora veamos esto. La unión de esto se va a llamar sufijo. No hay ningún problema hasta ahí. Ahora, profesor, fácil, lo que está adelante, usted dijo, es prefijo. Claro, pero hay que analizar. Veamos algo. ¿Qué está quedando aquí? Ens. No en, sino ens. Ahora, la pregunta es, para que sea morfema, ¿qué debe pasar? Debe ser frecuente. Entonces busquemos frecuencia de prefijos ens. Muy bien, lo clásico sería decir, de repente alguien por ahí dice ensalada. Pero ¿qué sucede? Que ensalada, escuchen esto, si digo que ens es prefijo, estaría diciendo que ala es el lexema. Y ensalada no proviene de ala, proviene de sal. Por lo tanto, el prefijo es en. Si digo, por ejemplo, enamorado, no es ensanamorado o enamorado, no existe. El prefijo es en. No es enslatado, es enlatado. Por lo tanto, voy a darme cuenta que es frecuente, siempre va a ser en el prefijo. Este de aquí, en, es un morfema derivado y funciona propiamente como prefijo. No te preocupes, no te hagas líos. Si te está sobrando esta S, mucha atención con esta S. Esta S, ¿cómo está ubicada? Está entre el prefijo, que es en, y el fijo, que es el morfema lexical. Por lo tanto, esto que está aquí, no hay ningún problema, es el llamado interfijo. Interfijo, ¿entendido? Eso es un interfijo. Ahora, la gran digamos, problemática es lo siguiente, que un morfema debe tener significado. En el caso de la S, no tiene un significado, ese sonido por sí solo. Lo que pasa es que para este caso aparece para apoyar el buen sonido o eufonía. Entonces, estos de aquí, interfijos, por algunos gramáticos no es considerado como un morfema. ¿Entendido? Entonces se genera todo un lío. Pero no hay que preocuparnos tampoco, porque en los exámenes de admisión, por lo general, lo que se hace es preguntar por asuntos que tengan convención. ¿Entendido? Aquí estamos mostrándolo para conocer ejemplos de esto. Ahora, en el caso de floreado, veamos, ¿de dónde proviene esto? Flor. Flor va a ser mi morfema lexical. Me queda eado. Ya aprendí, profesor, esa O, aprendimos, es morfema que flexivo, no va a haber ningún problema, inconveniente. Ad es morfema derivado, ya aprendí. Entonces, esta E que me está quedando, la vamos a denominar justamente interfijo. ¿Por qué? Porque este de aquí, ado, se queda propiamente como sufijo. ¿Entendido? Muy bien. Entonces, tenemos un interfijo entre el fijo flor y ado, que es el sufijo. Muy bien. Pasemos ahora a lo siguiente. A los circunfijos. Mucha atención con el circunfijo. Veamos aquí. Tengo la palabra enlatado. ¿Cuál es el lexema? ¿De dónde proviene esto? Profesor, proviene de lata. Por lo tanto, lat, vamos a decir que lat va a ser nuestro morfema lexical.
Profesor, este en que está adelante ya aprendí, no es en, sino en, es un morfema derivado, no hay problema. También hemos aprendido que ad es en este caso un morfema también derivado. Y esta O es un morfema flexivo. Listo, ya está. Ahora, ¿qué sucede? Sucede que este en, también ya aprendí, ¿no es cierto? Esto es un prefijo. Y luego tenemos ado, ¿no? ¿Qué es esto? Eso es un ¿qué? Un sufijo. Profesor, entonces, listo. Se acabó. Siempre que haya prefijo y sufijo, ¿habrá circunfijo? No necesariamente. Entonces colocamos un asterisco aquí para indicar que no es frecuente. Veamos, ¿hay un requisito? Sí hay un requisito. Te digo cuál es. 1. Unir prefijo lexema. Ese es 1. Vamos a ponerle 1. 2. Unir lexema sufijo. ¿Entendido? A ver, vamos a ver qué pasa. 1 sería en lat. 2, ¿qué sería? Latado. ¿Entendido? ¿Qué tendríamos entonces ahí? Tendríamos de 1 en lat y de 2, ¿qué tendríamos? Latado. Díganme ustedes, ¿existe en lat? Ese producto es en lat. No, ese producto es latado. No. Entonces, quiere decir que tanto el prefijo como el sufijo se necesitan, ambos necesitan adherirse al lexema para formar especialmente una palabra. Por lo tanto, escucha esto, si no existe prefijo más lexema, que es 1, ni existe 2, que es el lexema más el sufijo, entonces diremos que esos morfemas son circunfijos o morfemas discontinuos. ¿Entendido? Entonces, en este caso, sí hay circunfijo o también llamados morfemas discontinuos. Entonces, vamos con la siguiente palabra. Desinformado. Proviene de informar. Infor viene a ser mi morfema lexical. Este des viene a ser mi morfema derivado. Y me queda ad como morfema derivado. Ya aprendimos todo esto. Y la O como morfema flexivo. La unión de esto forma justamente un sufijo. Y la unión de esto, que es uno solo en este caso, forma un prefijo. Por lo tanto, tengo desinformado. Ya lo hemos dividido o segmentado morfológicamente. A ver, número 1. ¿Cuál sería 1? Prefijo lexema. ¿Existe desinfor? No existe desinfor. Paso 2. El lexema más el sufijo. ¿Existe informado? Sí existe informado. Es como quien dice quitar esto nada más. Entonces, ¿hay circunfijo? No hay circunfijo, por lo tanto, ¿entendido? No hay circunfijo. Solo habrá circunfijo cuando no exista la unión, ¿no es cierto?, de estos elementos. Muy bien. Ahora pasemos a otras definiciones que también son importantes. Veamos aquí. Tenemos lo siguiente. Morfema. Muy bien. El morfema, atención, lo que hemos analizado en el mundo real es morfo. El morfema es abstracto, el morfema es mental. ¿Recuerdan la fonología? El fonema es mental, pero el fono es la parte concreta o material. Aquí el morfema es la parte mental, pero la parte concreta se llama morfo. En sí, cuando analizamos esto, son morfos, representan al morfema en sí. Ahora, el alomorfo, esto es importante, es la variante, ¿ya? ¿Recuerdan que en fonética habíamos hablado del alófono, que es la variante de un sonido? En este caso, el alomorfo es la variante de un morfema. ¿Cómo así? Veamos ejemplos. Genovés. Genovés proviene de Génova. Entonces, geno, vamos a decir así, es el morfema lexical. Y esto que está aquí no es plural, por si acaso.
Ese genovés indica el lugar de procedencia. Es un morfema derivado de gentilicio. Morfema derivado que indica gentilicio. Voy a abreviar así. En el caso de peruano, el lexema es Perú. ¿Entendido? El lexema es Perú. Morfema lexical. Luego la O. ¿La O qué es? Morfema flexivo. Y me queda am. ¿Este am qué es? Morfema derivado. Y ahora, ¿se dieron cuenta de algo? Que ese am y este es no señalan lo mismo, no se refieren ambos a la misma idea, o sea, es el mismo morfema, pero ha variado en su forma. Eso es alomorfo. Es y am son morfemas porque señalan lo mismo. ¿Pero por qué alomorfo? Porque, digamos así, tienen distinta escritura, pero señalan lo mismo. Yo digo jefa. A ver, en el caso de jefa, el lexema es jef, ¿no es cierto? Morfema lexical. Y esta, ¿qué es? Morfema flexivo de género femenino. Si digo gallina, gal, es el morfema lexical. Y me queda ina. Ina es morfema flexivo. Y también señala lo mismo. Los dos señalan lo mismo. Por lo tanto, si señalan lo mismo, pero con diferente estructura o forma, son alomorfos. Alomorfos de género femenino. Si digo infiel, tengo la palabra infiel. Resulta que la base de la palabra, el significado mayor lo tiene fiel. Entonces fiel es el morfema lexical. Este in que está delante como prefijo es un morfema derivado que expresa negación, que no es fiel. Si digo desnivel, nivel es el morfema lexical y este des también es morfema derivado. Entonces, ahí notamos que tanto in como des, estos dos, in y des, señalan o expresan morfema derivado de negación. ¿Entendido? Entonces podemos decir que son alomorfos del morfema derivado de negación. Ahora, si digo almuerce, almuerce y almorcé, almuerz, ¿no es cierto? Morfema lexical. Almorcé, almorz, morfema lexical. Y esto que está aquí, no te olvides, cuando es un verbo, esto se llama morfema flexivo amalgama. Morfema flexivo amalgama, hemos dicho, solo sucede en los verbos. ¿Ya? El morfema flexivo amalgama solo sucede para los verbos. ¿Entendido? Ahora, un detalle muy importante. ¿Ya se dieron cuenta? ¿Dónde está el alomorfo? No están en la amalgama en sí, sino aquí. Almuerz, muerz, hue, almorzo. Entonces, ¿el lexema también puede presentar alomorfo? Claro que sí. ¿Entendido? Jugó, jugó. ¿Cuál es el lexema? Jug. Y si digo juego, es jueg. Tiene la misma idea, es el mismo verbo, jugar, pero tiene diferente estructura. Eso es alomorfo. Algunos gramáticos le llaman al alomorfo del lexema o de los lexemas, algunos le llaman alolexo. Alolexo vendría a ser el alomorfo de morfemas lexicales.
¿Ya? Ese es un dato adicional. Así se le conoce, ¿ya? Así le llaman también en gramática a los alomorfos de lexemas, alolexo. Muy bien. Y para ir terminando, tenemos aquí morfema libre. ¿A qué se le llama morfema libre? Se le llama morfema libre cuando este no depende de otro. ¿Cómo así? Por ejemplo, pan. Pan por sí solo es un morfema lexical. Mar es un morfema lexical. Mujer es un morfema lexical. Son morfemas que no dependen de otro, es decir, no se unen a otro. Vamos a ver aquí, el morfema trabado o ligado depende de otro. Por ejemplo, en el caso de marinos, vamos a ver, mar es lexical, in es derivado, o es flexivo, S flexivo, mucha atención, panes es morfema lexical y es morfema flexivo. Entonces, ¿qué es lo que podemos notar para este caso? Podemos notar que in, ¿ya?, no puede existir por sí solo. Es un morfema que va a depender de otro siempre. De igual manera, con la O, el flexivo, y la S. De igual manera es en este caso. Por lo tanto, un morfema trabado o ligado se liga, se adhiere a otro para poder existir propiamente. ¿Entendido? Y generalmente los morfemas lexicales por sí solos ya tienen significado y cuando estructuren palabra en sí por sí solo serán morfemas del tipo libre. Muy bien. Gracias por haber prestado atención. Nuevamente estamos aquí reunidos en el Grupo Ciencias, en esta ocasión para el solucionario del bloque de lenguaje en cuanto al tema de morfología. Empecemos. 1. Elija la alternativa donde hay alomorfos de diminutivo. Recordemos, el alomorfo es la variación o variante de un morfema. Si digo genovés, esa terminación es indica gentilicio, que proviene de Génova. Si digo peruano, ese sufijo an nos indica ¿qué cosa? Nos indica también gentilicio, al igual que es. Ambos señalan lo mismo, pero con diferente forma. Eso es alomorfo. Cuando digo pies, el plural es la S. Cuando digo leones, el plural es ES. Indican lo mismo, pero con diferente forma. Alomorfo. Y cuando me piden diminutivo específicamente, en el castellano encontramos las siguientes variantes. It, en perrito, it, gatito, it. Encontramos también, por ejemplo, puede ser sit, ¿entendido? C-I-T, o puede ser I-L-L o elle, ¿entendido? Por ejemplo, en la palabra rejilla, de reja, rejilla, panecillo, ¿entendido? Muy bien. Entonces busquemos, ahora sí, recordé, resuelvo. Venden ropones y vestidos baratos. En primer lugar, no hay ningún diminutivo. Vamos con la B. Traeré politos y pantaloncitos baratos. Politos. Politos. It. Encontramos it. Pantaloncitos. Sit. Muy bien. Hemos encontrado a los diminutivos rápidamente mediante el manejo de la parte teórica. Tenemos la respuesta ya. Es la letra B. En la C. Guardaron papelillos en las canastillas. Lo que pasa es que utiliza el mismo morfema. Entonces no es distinto, no puede ser. Y en la D, Alejandro escribe poemitas y cuentitos. Poemitas, it. Cuentitos, it. Es lo mismo. Entonces no puede haber alomorfo. Comprobado. La respuesta es la letra B. Muy bien. 2. Marca la alternativa en la que hay correcta segmentación morfológica. División de morfemas. Vamos con la A. Esas plantas crecen bien. Esas. El lexema es. Esa A que está separada es flexivo femenino. Esa S es flexivo plural. Perfecto, todo bien hasta ahí. Plantas. Pero no se olviden de algo. Plantas, planta. Esa A
proviene de la marca de género, está marcando el género femenino porque es la planta. Por lo tanto, esa A debe estar separada y no está unida. Por lo tanto, no puede ser nuestra respuesta. Vamos con la B. Hay 2 gatos blancos. Hay, es correcto. 2 forma una sola palabra, una unidad. Esa S no quiere decir que sea plural. Por lo tanto, no debe ir separada. Debe ir en un solo bloque. Mal, entonces. Vamos con la C. Tenía relojes suizos. En primer lugar, tenía proviene de tener. El lexema es ten. Ia es el amalgama. Ia va junto y ahí está unido a ten. No puede ser. Y, profesor, sería la D, correcto, pero comprobemos. Sara es un solo lexema, está bien. Decora, decorar, decor, lexema. La A, amalgama. La sala, L, lexema. Y la A, flexivo femenino. Sala, sal, lexema. A, flexivo femenino. Está muy bien. La respuesta es la letra D. Vamos con la pregunta 3. Seleccione la opción en la que las palabras solo poseen morfemas flexivos. Morfemas flexivos, recordemos, ¿cuáles son? Género, número, persona, tiempo, modo, aspecto. Veamos, observaron el platanar. Ahí vamos a notar algo, la palabra platanar. Platanar, de plátano, ese ar. No es cierto, ahí no indica ni género ni número, por lo tanto no puede ser. Todas las palabras que conforman la oración deben tener flexivos y ahí no se da el caso. Vamos con la B. La artista premiada llegó. La es una palabra que indica género femenino. Artista es un sustantivo que indica género femenino. Premiada es una palabra que tiene flexivo, en ese caso también. Y llegó tiene amalgama. Ahí todos presentan morfema flexivo. Por lo tanto, la respuesta sería la letra B. ¿Por qué no la C? Por la palabra mucho. Dice, el joyero ganó mucho. Esa O no indica masculino, no indica nada. Esa palabra es un adverbio. Y los adverbios, por cierto, no tienen accidentes. Diseño casas modernas, tenemos ahí. Muy bien. Y tenemos ahí, por último, diseño casas modernas. Entonces, aquí ya hemos hallado nuestra respuesta. 4. En el enunciado, Sara es muy amigable. Por eso es una persona estimada en su ámbito laboral y familiar. Entonces, el número de palabras derivadas es, en primer lugar, la palabra amigable. Luego tenemos la palabra estimada. Luego la palabra laboral y por último la palabra familiar. Tenemos 4. Por lo tanto, la respuesta es la letra B. Muy bien. 5. Marque la opción donde hay respectivamente morfema, amalgama y derivativo. Entonces, encontramos aquí lo siguiente. Encontramos esto. Adquirirá casas antiguas. Si nos piden un morfema amalgama, debe haber un verbo. Y si nos piden derivativo, debe haber morfema derivado propiamente. Adquirirá tiene amalgama, pero casas y antiguas no contienen morfema derivado. No puede ser la A. La B, viajaremos por tierra. Viajaremos es un verbo, entonces es amalgama, pero tierra no es derivado. En la C, salieron es un verbo, tiene amalgama. Contentas no tiene morfema derivado, no puede ser. La D, Fernando arregló el telar. Arregló es un verbo, por lo tanto tiene amalgama. Y telar deriva de tela. Por lo tanto, y ar es morfema derivado. La respuesta es la letra D. Vamos con el número 6. Marque la alternativa que no expresa morfema de género, es decir, que no encontremos género en ella. A, aquellos, la O masculino, la S flexivo. Profesora, la A, morfema flexivo femenino.
Panera, la A, morfema flexivo femenino, y me no indica morfema flexivo en su estructura. La respuesta es la D. Y por último tenemos 7. Seleccione la opción que presenta una palabra derivada, una compuesta y una parasintética. Una derivada, caserón en la A, sí. Amabilidad deriva de amable, no puede ser, debe ser compuesta la segunda. Responsabilidad es derivada, no puede ser. En la B, cenar. Cenar no es una palabra ni derivada ni compuesta, es una unidad léxica nada más. Lobezno es una palabra derivada, ya no sigue la secuencia. En la C, librería es derivada, pero sausal es derivada de sauce. Por lo tanto, la respuesta es la D. Cabezón es derivada, sacacorchos es compuesta y quinceañero es parasintética. La respuesta es la letra D.